Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Cómo vamos a ser llamados? ¿Cómo se llaman los cristianos? Otra vez, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y el que no lo puede hacer en esta tarde, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Por esto el mundo no nos conoce. Dice la Biblia que el mundo no conoce a los hijos de Dios. Los desconocen porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando una persona todavía no tiene a Cristo y usted le dice que es hijo de Dios, se echa a reír de usted. Pero cuando acepta a Cristo y viene a la iglesia, entonces se da cuenta que sí, usted es hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el mundo no nos conoce. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, o significa aparezca o se presente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos tienen esta esperanza en Cristo? ¿Qué hay que hacer? Dice la Biblia: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Lo dijo Carlos Fuentes? No, lo dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o significa no practica la justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Caín decía que Abel era su hermano, pero Caín era hijo del diablo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tome su asiento. Lo que la gente no quiere oír es el tema de hoy. Lo que la gente no quiere oír. Dirá usted: ¿qué es lo que la gente no quiere oír, pastor? Ya se lo voy a predicar en esta hora con la ayuda del Señor. Lo que la gente no quiere oír. El ser humano por naturaleza nos gusta escuchar halagos, afirmaciones. Nos gusta recibir alabanza. Nos gusta que la gente comente de nosotros, que hablen de nosotros en bien, que nos mienten, que nos elogien con otra gente. Nos gusta que nos anden recordando en sus mentes por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, por lo que o lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. El ser humano por naturaleza le gusta alimentarse de lo bueno que otros hablan de él, pero el ser humano no le gusta escuchar realmente quién es él. Amén. El ser humano no le gusta escuchar quién es él. No le gusta que hablen mal de él. No le gusta que lo desenmascaren.
El ser humano no le gusta que alguien hable de las cosas que él vive o practica o hace. ¿Y de dónde viene esa naturaleza? No viene de Dios, porque Dios es transparente. Dios es veraz. Esa naturaleza viene del diablo, que a través del pecado engendró eso en nosotros. Gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios. Le pregunté cuántos son hijos de Dios. El diablo no le gusta que la gente lo vea como él es. Satanás siempre le gusta que la gente, es más, le gusta que la gente no hable de él. Satanás no le gusta que la gente hable de él, porque a él le gusta vivir tras las cortinas, trabajar tras el velo. Ese es Satanás. Satanás no le gusta aparecer a la sociedad tal como él es. Y el ser humano eso lo adoptó de Satanás, porque Satanás fue el que puso el pecado en la raza humana. Y a la gente no le gusta escuchar dos cosas de las que voy a hablar hoy. A la gente no le gusta que le digan pecador. La gente no quiere escuchar esa palabra. Aunque sean asesinos, aunque sean violadores, fornicarios, lesbianas, homosexuales, mentirosos, corruptos, ladrones, estafadores, el hombre no le gusta que le llamen pecador. Pero lo que la raza humana no se da cuenta es que Dios así le llama a todo ser humano. No le llama por su nombre, le llama pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Desde que el hombre pecó, Dios llamó a la raza humana pecadores. Y su nombre lo manifestaron con sus hechos. El apóstol Pablo dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, no dijo a todos los hombres, sino dice a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se incluyó y Pablo dice: no me da vergüenza que el Señor me haya llamado pecador, porque eso era el cabecilla. Me pongo como el número 1 para no ponerme como el último de todos los pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de él, como la ha tenido de cada uno de ustedes que son cristianos. Amén. Pero ese era lo que éramos antes. Digo antes, pero si es el mismo, escuche que le estoy hablando a usted. La Biblia le llama pecador al ser humano. No le gusta a la gente escuchar ese nombre. Pero aquí le hemos leído algo que es más fuerte todavía. Al ser humano no le gusta que le llamen hijo del diablo. Está dispuesto a darle una cachetada o es posible matar a cualquiera que le llame hijo del diablo. Pero ¿por qué el hombre tiende a negarse y a enojarse cuando no son los predicadores, sino la palabra la que le llama al hombre hijo del maligno, hijo de las tinieblas, hijos de desobediencia, hijos del diablo, hacedores de maldad? Porque al hombre no le gusta que lo descubran. La raza humana no le gusta que lo descubran. Pero la Biblia para eso está. Cristo para eso vino, para sacar lo que estaba en tinieblas y mostrarlo a la luz. La Biblia dice que todo aquel que camina en luz viene a la luz para demostrar que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no está en luz, sino que vive en tinieblas, no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean descubiertas. A su nombre, denle un aplauso al Señor, aleluya. Lo que la gente no quiere escuchar. Cuando un predicador dice hijos del diablo, escúchenme, lo tildan por religioso, lo tildan por radical, lo tildan por extremista. No hay que decirle así a la gente, hay que cambiarle. Pero el problema es que la Biblia no se puede cambiar. La Biblia hay que predicarle y hablarla como está escrita. El que le quite tiene problemas y el que le añada también tiene problemas. La Biblia no la puedo hacer ni más dura ni más blanda. Tengo que predicarla como está escrito. A su nombre. El problema es que ahora el pecado no se le llama pecado, se le llama falta, se le llama pequeño desliz, se le llama error, se le llama una pequeña consecuencia, se le llama mala actitud, se le llama un montón de cosas. Pero Dios no anda con cuentos baratos. Dios le llama pecado, pecado. Tanto matar es pecado, robar es pecado, mentir Dios no le llama medio pecado. Violar
horrendo pecado. Dios no le llama nada así. Dios llama a todo hombre y a su vida y a su estilo de vida, a su forma de vivir, pecador. Amén. ¿Cuántos eran pecadores? Ahora somos hijos de Dios. Juan comienza a hablar, mirad, para despertar nuestra atención de que entendamos cuál es nuestra verdadera identidad y que ya no vivamos en las mismas prácticas para que no seamos llamados hijos del diablo. Claro que la iglesia hay hijos del diablo todavía y Satanás los ha enviado. Eso se ha visto desde el principio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Cuando yo le digo a alguien, yo me acuerdo antes que yo andaba atrás de mi carrito en el bumper, en inglés, I am son of God, no sé, algo así. Yo soy hijo de Dios, en inglés lo andaba para que lo leyeran también los negritos y los gringos. Yo soy hijo de Dios. Y todos me decían, oye, qué exagerado eres tú. ¿Por qué andas ese nombre ahí? Le digo, porque eso soy. O sea, pero el ser cristiano, aún los cristianos les da vergüenza. Al pecador le da vergüenza que le digan hijo del diablo. Y a los creyentes le da vergüenza decir que son hijos de Dios. El creyente que se llama creyente y le da vergüenza decir que es hijo de Dios, tiene razón, es un hijo del diablo. Apláudale si le gusta, que voy a predicar fuerte hoy. No nos podemos avergonzar de lo que somos, porque ser hijo de Dios es tener el privilegio más grande en el universo. Oye lo que dije, ser cristiano, ser llamado hijo de Dios, es tener el puesto más grande en la tierra. ¿Y por qué se avergüenza entonces el cristiano? Dice la Biblia que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice de qué manera Dios hizo a sus hijos. No como creó a Adán, dice la Biblia ahora que... Dice que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Él nos engendró a través de su Espíritu. A eso Pablo dice en 1 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. Amén. Juan dice aquí claramente y nos enfoca, nos hace ver el amor de Dios. Y nos hace ver que conozcamos nuestra identidad, que ahora somos hijos de Dios. Y que aún si la gente nos dice, pero no te veo transformado, no te veo con alas, no se preocupe, todavía no se ha manifestado lo que realmente somos. Porque ahorita vemos así, pero un día lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se aparta del pecado, abandona las prácticas del mundo, abandona sus concupiscencias, sus vicios, las actitudes que antes lo mantenían esclavo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se limpia cada día para mantener su identidad pura como un hijo de Dios. Ahora, todo aquel que comete pecado, ofende, en otras palabras, infringe la ley, es una infracción contra la ley, el pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan nos dice claramente, en primer lugar, en el versículo 1, nos da a entender que conozcamos nuestra identidad. Y todavía más tierno, dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la justicia es justo. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que justo no hay ni uno. Pero cuando una persona viene a vivir el Evangelio, a practicar lo que Cristo dijo, que Cristo es la justicia de Dios, oiga, entonces viene a ser justo. Jesucristo es que por su sangre en la cruz y su resurrección nos vino a declarar justos cuando éramos culpables, cuando estábamos condenados, sentenciados a muerte. Él vino a pagar el precio por nosotros y nos declaró de pecadores. Ahora son justos. Amén. ¿Por qué? Por practicar la justicia de Dios. Mucha gente piensa que va a ser salvo por las obras buenas que hace, obras de caridad aquí y allá. No, la salvación no viene por obras. Viene por practicar la justicia.
¿Y qué es justicia, pastor? Hacer todo lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada, pastor? A Dios lo que más le agrada es que el ser humano acepte a Jesucristo, su Hijo amado, como Señor y Salvador. Eso es todo lo que Dios demanda del hombre, a su nombre. Dios no le pide otra cosa aparte al ser humano, antes que decirle que acepte el sacrificio que su Hijo amado hizo en esa cruz para que tengan vida eterna. Lo que la gente no quiere escuchar. El que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos son hijos del diablo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Todos la levantaron, ¿verdad? Porque no quieren que le llame hijos del diablo. Y a saber qué estaba haciendo anoche. Pero al ser humano no le gusta que le llamen hijo del diablo. Si quieres ver caras agrias en la iglesia, comienza a predicar estos mensajes. Estos mensajes hoy no se predican, porque hoy todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia desmiente ese tipo de afirmaciones. La Biblia dice que los hijos de Dios no pecan, que los hijos de Dios no mienten, que los hijos de Dios no roban, que los hijos de Dios no son fornicarios, no son ladrones, no son corruptos, no son idólatras, no son hechiceros, no son asesinos. Los hijos de Dios son los que practican la justicia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él, que es el Espíritu Santo, que viene después de que el ser humano se arrepiente y decide servir a Cristo, el Espíritu Santo viene a él para purificarlo y para permanecer en él, para guardarlo, para restaurarlo, para regenerarlo, para purificarlo, para santificarlo. El Espíritu Santo viene como herencia al corazón, como escuchamos allá en el mensaje, al corazón del creyente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, el hombre no puede conocer el Espíritu Santo, mucho menos puede venir a él. Amén. En esto se manifiestan. Aquí yo quiero entrar con mi mensaje. En esto se conocen. En esto se conocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí Juan nos lleva a Génesis. Mire dónde comenzó el pecado. Usted ya lo sabe. Después que los dos seres humanos primitivos pecaron, Dios los echó del huerto. Y luego vino Eva, y Adán conoció a su esposa, a Eva, y dio a luz a su hijo, en este caso Caín, y después a su hermano Abel. Así es, ¿verdad? El mayor era Caín. Así es, ¿verdad? Y después a su hermano Abel. Pero no vemos que Adán enseñó a adorar a sus hijos. No lo vemos, la Biblia lo calla. Pero lo que vemos en Abel posiblemente, porque Abel adora a Dios con un sacrificio en un sacrificio que lo caracterizaba a él como un pecador. El sacrificio de Abel sencillamente está diciendo: yo vengo a ti con esto porque soy pecador. Y yo sé que lo único que puede limpiar mi pecado es el derrame de sangre, tipificando y personificando al Cordero, que es Cristo Jesús, que vendría a derramar su sangre para limpiar los pecados del hombre. Amén. Abel viene a Dios de esa actitud. Caín no. Caín viene con otra actitud. Pero el problema que debemos de entender es que en Caín ya había pecado. En ambos había pecado. Desde sus padres ya hay pecado. Fueron concebidos en pecado, etcétera, etcétera. Abel reconoce que es un pecador y que necesita que Dios lo purifique, que Dios sea su propiciación. Caín no. Y el desenlace de esto es que vemos que mató a su hermano. Se llenó de orgullo, se llenó de odio, de resentimiento, de rencor, mirando que Dios lo había rechazado. Y es que a Dios nadie lo va a obligar a que lo acepte. Ese es nuestro estilo de vida que determina que de eso depende que Dios nos acepte. Y vemos que Caín invita a su hermano al campo y allá lo mató. Juan dice: ¿por qué lo mató? Porque era hijo del diablo. Porque era hijo del diablo. Satanás es homicida. Dice que Caín era el maligno. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque sabemos que en Caín ya había pecado. En los seres humanos ya estaba el pecado. Y lo primero que viene a relucir el pecado es el homicidio.
el odio, el rencor, la maledicencia, las enemistades, la ira. Caín se ensayó contra su hermano y lo mató, porque sus obras, dice Juan, que eran malas y las de su hermano buenas. Y esta es la guerra que se desató desde ese tiempo hasta el día de hoy. Dios le dijo a la raza humana, mejor dicho, a la primer pareja, cuando pecaron, que Dios soltó una maldición contra Adán, contra Eva, hacia Eva y después hacia la serpiente, a Satanás. Y a Eva le dijo que iba a multiplicar los dolores en sus preñeces y que iba a desatar una enemistad, que se había desatado una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero la pregunta es, Satanás no puede tener hijos. ¿De qué simiente está hablando el Señor? Satanás no tiene mujer, ni puede tener tampoco. Satanás es espíritu, pero ¿por qué Dios le dice, de tu simiente va a haber una enemistad, tu simiente contra la simiente de la mujer? Porque Dios sabía que en la raza humana siempre han existido y habrán y existirán hasta el fin de este mundo dos generaciones: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay un solo Dios que tiene hijos en esta tierra, pero también el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, también tiene hijos. Y la descendencia de Satanás, que son las personas que no practican la justicia de Dios, son enemigos de los hijos de Dios. Eso se ha venido viendo desde el principio hasta el día de hoy. El mundo persigue la iglesia. El mundo aborrece la iglesia. El hombre pecador aborrece lo bueno. No quiere hacer lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, dice. Todos se han envanecido y se han hecho inútiles. Justo de la tierra no hay ni uno. Pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que ya no seamos llamados pecadores ni hijos del diablo, sino hijos del Dios viviente. A su nombre. Cuando Jesucristo vino a Jerusalén, a Israel, nosotros vemos quién eran los que estaban en el templo. ¿Quién eran los líderes? Hijos del diablo. ¿Quién eran los que estaban predicando? Hijos del diablo. Ellos mataban y se deshacían de quien querían. Eran egocéntricos, orgullosos, idólatras, no porque adoraban ídolos como las naciones paganas, sino porque se adoraban a sí mismos. Todo ello se centraba en ellos. Todo lo que hacían se centraba en ellos. Idólatras, asesinos porque mataban. Pero a más de paso de eso, guías de ciegos. Y Jesús les declara, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Todo mundo en este mundo alega ser hijo de Dios, pero los hijos de Dios son los que no practican el pecado. Los hijos de Dios son los que practican la justicia. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Usted puede decir, no, pastor, no todo el mundo es hijo del diablo. ¿Quién dijo que no? ¿A dónde entonces? ¿A qué reino pertenece entonces? Si no pertenece al reino de los cielos, ¿a qué reino pertenece? Por lo que me están viendo por televisión, ¿a qué reino pertenece? Si usted no es hijo de Dios, entonces ¿quién es hijo? Porque la gente piensa que un hijo del diablo es un asesino, que un hijo del diablo es un violador, que un hijo del diablo es un depravado sexual, que un hijo del diablo es un abusador de menores, etcétera, etcétera. Pero toda persona que permanece separado de Dios, la Biblia le llama hijo del diablo. Aunque nunca haya matado, aunque nunca haya robado, aunque nunca haya violado a alguien o abortado, etcétera, etcétera, los pecados horribles o negros que la raza conoce. La Biblia dice que con solamente estar separado de Dios, ese es un gran pecado. Y el que vive en ese estilo de vida tiene que practicar ese estilo de vida, separado de Dios. Y si vive en pecado, entonces ¿cómo se llama? Hijo del diablo. No existen tres dioses para que alguien diga yo soy hijo de otro Dios. Solo hay un Dios. No existen 5 diablos tampoco. Existe un solo diablo.
Y en esta tierra hay dos reinos. En alguno de los dos va a estar usted. ¿Cuántos están en el reino de Jesucristo? Pero la Biblia dice que los que están en el reino de Jesucristo practican la justicia, que es obedecer todo lo que Cristo vino a enseñarnos. Cuando usted acepta a Cristo y obedece lo que Cristo nos ha enseñado, usted está practicando toda la justicia de Dios. Y por eso Dios le llama justo. En el antiguo pacto la gente tendía a buscar la salvación por medio de obras. De hecho la ley decía, la ley de Moisés decía, el que practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la gracia de Dios dice que el que ponga la fe en Cristo, este será salvo por medio de la gracia de Dios. A su nombre. ¿Qué es practicar la justicia? El mundo piensa que practicar la justicia es andar regalando dinero por allá, dándole comida a los pobres y todo eso. Eso no es practicar la justicia. Porque ¿cuánta gente regala? Se regala para que lo vean. Otros regalan para robar. Otros regalan para librarse de las taxas del gobierno, pero realmente no quieren dar. Etcétera, etcétera. Jesucristo en Juan capítulo 8 dice de esta manera. Y les dijo vosotros, 8:23, Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois hijos, vosotros. Dice, soy de abajo, yo soy de arriba. Oiga, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que muchos que moriréis en vuestros pecados, porque si creyeres que yo soy, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y tú quién eres? Le decían a Cristo. Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Cuando él dijo, soy hijo de Dios, lo trataron y lo condenaron por blasfemo y por eso lo llevaron a la cruz. Cuando uno dice a alguien, yo soy hijo de Dios, lo primero que la gente dice, ¿quién se cree este? Pero eso no importa. Los hijos de Dios no estamos en este mundo para que la gente nos apruebe, sino para vivir bajo la voluntad de Dios y hacer lo que Dios ha dicho. El mundo nunca nos va a conocer. Pero cuando alguien viene a Cristo, entonces, y conoce al Señor, entonces puede conocer a su hermano. Y cuando conoce a su hermano, lo ama. Ya no lo odia, ya no lo aborrece. Pero si es el mismo cainita, va a matar, va a chismear, va a condenar, va a hablar mal de su hermano, va a destruir a su hermano. Pero cuando la persona se arrepiente y viene al reino de los cielos y ve que tiene una familia, que son los hermanos en Cristo, los nacidos de nuevo, entonces esa persona dice, él es mi hermano, y la Biblia le manda a amar a su hermano. Y ya no le hacemos mal a nuestro hermano, porque somos nacidos de una misma simiente. Versículo 41. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos decían que con tal que nacieran de papá y mamá, eran santos, 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 y eran el diablo. Amén. Un padre tenemos, que es Dios. Y los profetas decían, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y yo soy Dios, y yo soy tu Dios, ¿dónde está mi temor? Conocían esas palabras ellos, pero no las oían, no las practicaban. ¿De qué sirve que usted y yo nos llamemos hijos de Dios si somos hijos del diablo? Dije antes que la iglesia están llenas de hijos del diablo. Es normal. Siempre a los hijos del diablo les gusta recrearse en la iglesia. Desde el principio vemos los hijos de Dios que se presentaron ante Dios. ¿Y quién iba metido en medio? Satanás. Satanás toda la vida le gusta andar metido entre la iglesia. Y eso no lo podemos evitar. Bienvenidos, hijos del diablo.
Satanás siempre le ha gustado meterse en el pueblo de Dios desde el principio hasta el día de hoy. Y hoy ciertas iglesias están plagadas. El problema es que gritan y dicen yo soy hijo de Dios. Porque muchas personas que están afuera, ellos no dicen en tal enfatizar Dios es mi Dios aquí y allá, sino que sencillamente no quieren oír que son hijos del diablo, pero de perdido no están en la iglesia. Pero lo horrible en este caso y lo más feo es estar en la iglesia, participar en el reino de los cielos, incluso predicar, enseñar y decir soy hijo de Dios y ser hijo del diablo. Porque el tiempo que estamos viviendo, dice el apóstol Pablo, que hoy hay ministros que son hijos del diablo. Capítulo 4, 1 Timoteo dice, debes saber, como dice el Espíritu Santo, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Por la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que tendrán caracterizada, o sea, cicatrizada la conciencia, que ya no tendrán ningún temor o no tendrán sensibilidad a lo que Dios dice, a su palabra, ni a lo que Dios dice, ni nada. Ya no tendrán ninguna comunión con Dios, pero son predicadores. ¿Cómo es posible que la iglesia esté escuchando doctrinas de demonios? Bueno, se vuelve a repetir la historia. En Jerusalén, los que cabecían del templo, los que enseñaban en el templo, eran hijos del diablo. ¿Es nuevo? No es nuevo. No es nuevo. Se vuelve a repetir la historia. Decían que amaban a su hermano, pero a su hermano lo explotaban. Los fariseos eran número uno, los escribas, incluso los sacerdotes. Decían, apantallaban amar a su hermano, hasta tremendas oraciones hacían, levantaban supuestamente al cielo para que la gente dijera cómo los aman, mira cómo están orando por las pobres viudas. Y ellos destruían las viudas, le robaban a las viudas. ¿Cómo es posible que vamos a estar predicando y ser hijos del diablo a la misma vez? Claro que al diablo le interesa tener predicadores en las iglesias. Al diablo no le importa si tú te congregas los 7 días. Al diablo no le importa si tú diezmas y ofrendas. Al diablo no le importa. Pero lo que al diablo le importa es tener una falsa doctrina a la dicha iglesia que tú vas. Eso es suficiente, dice, ahí los tengo bien recreaditos, están confiados que son hijos de Dios y al final los vamos a ver en el infierno. Así de sencillo es que trabaja Satanás. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quién eran los fariseos? Número 1, asesinos. Número 2, hipócritas. Porque le apantallaban una cara a la gente, pero dentro de ellos eran otros. Eran lobos vestidos de oveja. Ellos eran los que tenían la ley, la que se le enseñaba al pueblo. Los escribas la copiaban para reproducirla. Pero eran hijos del diablo. ¿Quién lo dice? El Señor. Vamos a ver aquí. Ellos gritaban, tenemos a Dios como Padre. Jesús entonces, versículo 42, Juan 8:42. Entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, oiga, ciertamente me amarías, porque los hijos de Dios aman ¿a quién? A sus hermanos. Lo acaba de decir Juan acá. Vaya, ponga la mano ahí de seña, donde estamos en Juan 8:42. Vuelva a Juan, a la primera carta de Juan, donde empezamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios que está en él lo guarda para no pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Y la pregunta es, ¿entonces de quién es? Jesús la responde acá. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido
Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, oiga esto, sino que Él me envió. Se lo aseguro que las personas que se ponen a sí mismos, 100% podemos decirlo, según este texto que está diciendo Jesús, que el que se levanta y se envía a sí mismo es un influenciado por el diablo. Hello. Porque esto no es de la tierra, esto es del cielo. ¿Me escuchó? Esto es del cielo. Y el que piense que esto es de la tierra y se levanta a sí mismo, por eso tenemos muchos hijos del diablo y predicadores, apóstoles y falsos profetas. Porque son hijos del diablo que ellos se levantaron para hacer dinero, para enriquecerse, para manipular, engañar a la gente y hacerse millonarios. Son enviados del mismo diablo, pero con Biblia en vano. Eso no se preocupe, que el diablo nunca va a permitir que prediquen con la magia negra. No va a permitir que prediquen con el Corán. Va a predicar con la palabra, con la Biblia. Satanás usa la Biblia. El problema es que la transgiversa. No he venido de mí mismo, ni yo mismo me he enviado. Oiga, sino que salió de Dios, dice el Señor. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque el cristiano habla como cristiano. Hello. O si tú hablas la misma de aquí, lo de antes, es el mismo hijo del diablo. Los cristianos se conocen hasta por su lenguaje. Hello, nadie dijo amén. Porque no podéis escuchar mi palabra, no entienden mi lenguaje, ni podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tan claro. Como decimos en mi país, tan pelado. Tan derecho. No pudo hablarlo. Porque Él conoce los corazones. ¿Hello? Él conoce los corazones. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, no me crees. ¿Cuánto podemos ver este texto en cumplimiento hoy? Que la gente escuchando a un falso hasta gritan, hasta saltan, pero cuando escuchan una palabra de esa, la cara parece que le rociaron limón y naranja agria. Bueno, ¿por qué? Por esto. Oiga, cuando el diablo habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Así que todo mentiroso es un hijo de él. ¿Cuántos mienten aquí? Le dice a la mujer, ¿de dónde vienes? Ahí vengo de la cancha de fútbol. No, y viene de otro lugar. Bueno, ahí se los dejo. A mí que digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque decía la verdad. Así le dijo a sus hermanos. Si ustedes el mundo no los ama porque ustedes son parte del mundo. Ustedes son hijos del diablo, le está diciendo. Y a mí que soy hombre que hablo verdad, me quieren matar. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Pues el Señor no hablaba tan claro, hermano. ¿Por qué no hablar tan claro hoy como Él? Y a mí que digo la verdad, no me creéis. El apóstol Pablo dice que en el tiempo, de hecho hasta en su tiempo se vivió eso. No mayormente hoy, que ya pasaron 1900 años aproximadamente después de estas cartas, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Dice Pablo que el Espíritu dice, 1 Timoteo 4, claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando algunos, pero el Espíritu dice claramente, no dice que Él lo dice, sino que el Espíritu dice claramente, en otras palabras, clarito, no es un secreto.
No es un misterio, lo dice claro. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La persona que ha apostatado de la fe es una persona que ya no quiere escuchar la palabra. Es una persona que ya no le importa la palabra. Es una persona que ya no le importa el reino de los cielos, sino que le importa el mismo. La fe conlleva al creyente a vivir por fe. Eso se llama justo. Pero el que ya no quiere vivir por fe va a tener que vivir a sus propias expensas. Y eso es apostar de la fe. Poner, centrar todo lo que quiera hacer o vive en sí mismo. Eso es apostatar de la fe. Porque la fe nos dice que pongamos la mirada en Cristo y que la quitemos de nosotros. Pero el apóstata quita la mirada de Cristo y la pone en sí mismo. Por eso vea que son millonarios hoy en día. Apóstatas. Apostatarán de la fe. Una persona que ha apostatado de la fe ya no escucha la verdad, pero se alimenta con mentiras. Y le encantarán, le gusta, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, igual que los fariseos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí Pablo habla de las prácticas, de lo que los judaizantes mayormente que está refiriendo a ellos, prohibían. Pero escuche, ¿usted ha visto un espíritu predicar? No podemos ver un espíritu predicar, porque un espíritu no tiene boca. No tiene manos, no tiene pies. Un espíritu no puede hablar, pero metido en un hombre sí. Los emisores de Satanás, que son los demonios, son espíritus. Se puede decir que son hijos de Satanás porque obedecieron a Satanás. Eran ángeles de Dios. O sea, cuando alguien se somete a la autoridad de alguien, a la potestad de alguien, se convierte en hijo, en descendiente de esa persona. El Señor dice que la descendencia de Satanás, los hijos de desobediencia, tendrían enemistad apretada, arreciada siempre con los hijos de Dios. Entonces dice aquí que mucha gente escuchará doctrinas de demonios. ¿Cómo un demonio puede predicar? En un apóstata. ¿Quién es el que predica en el corazón de los cristianos genuinos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que me da de nuevo a mí para hablar esto. El Espíritu Santo es que me da autoridad para hablar esto, me da sabiduría para hablar esto. Pero el falso no es inspirado por el Espíritu Santo, sino un espíritu del diablo. Por eso la doctrina no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede decir algo que vaya en contra de lo que Él mismo ha inspirado. Pero ¿por qué tuercen la palabra? Claro, porque el Espíritu Santo no está en ellos, sino un espíritu del diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a detectar, pastor? Si el predicador está endemoniado. Fíjate en la doctrina. Y fíjate, número uno, en el estilo de vida que tiene. Te darás cuenta si es hijo de Dios o es hijo del diablo. A su nombre. ¿Cómo es posible que en este tiempo estemos escuchando doctrinas de demonios? Hay gente que está escuchando doctrinas de demonios. Porque toda doctrina que no se enfoque en la fidelidad, en la lealtad a Dios, en despojarnos de nuestros propósitos, metas, deseos, placeres para servir a Dios, esa doctrina es diabólica. ¿Me está escuchando? Todo predicador que es de parte de Dios, que es enviado por Dios, le enseña a la gente a vivir en santidad, le enseña a la gente a olvidarse de sí mismo, le enseña a la gente lo que Cristo enseñó. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Pero los hijos del diablo le dicen a la gente: tú tienes que ser prosperado, tú tienes que ser rico, tú tienes que ser un príncipe, tú tienes que ser un hijo del reino. Sí, pero un hijo del reino del diablo, separado de la voluntad de Dios. Aunque tengan millones de dólares. Porque eso es lo que enseñan los falsos. Los herejes enseñan a la gente a quitar su mirada de Dios y ponerle en ellos mismos, en sus riquezas, hijos del diablo. Siguiendo a hijos del diablo. O al revés, hijos del diablo enseñando a hijos del diablo. Yo sé que esto no produce mucho amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dale un aplauso al Señor si usted es hijo de Dios. A su nombre. Todo avaro es un hijo del diablo. Por eso podemos decir que Cash Luna, Guillermo Maldonado y todos los hijos del diablo son hijos del diablo en la cara. Ojalá que estuviera aquí. Se lo puedo decir. Y si Dios me envía, se lo voy a decir en la cara. Porque esos son ávaros.
Los fariseos eran ávaros. Su estilo de vida era para ellos mismos, todo para ellos mismos. ¿Por qué Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios? Ustedes le gritan al mundo, todo el mundo los tiene como hijos de Dios. Todo el mundo que son falsos tienen esta gente como grandes. Pero en el reino de los cielos sencillamente tienen un nombre: hijos del diablo. Porque todo aquel que quita a la gente de la mirada fija puesta en Cristo, de la lealtad a Cristo, de la fidelidad a Cristo, de vivir una vida en santidad, un corazón dispuesto, sencillamente entregado para Dios, no que lo ahogue el dinero, no que lo ahoguen los afanes de esta vida, no que lo ahogue la vanagloria de esta vida, no que lo ahoguen los placeres, los deseos de la carne, los ojos de nada, sino que es un corazón que está ligado a Cristo. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo en el hombre, en el Saulo vivía la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, pero en Pablo ya no vivía Saulo, vivía el Espíritu Santo, a su nombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A eso se refiere Juan cuando dice que el Hijo de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que fue lo que le enseñó el diablo a Adán y Eva: a quitar su mirada de Dios y ponerla en ellos. Vas a adquirir sabiduría, vas a ser un fulano de tal, vas a ser distinguida, vas a ser otra. No tienes que esperar a Dios hasta que les dé. Háganlo por su propia cuenta. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Ellos le enseñan a la gente a no vivir por fe, sino a vivir hasta de robar, porque ellos son ladrones. Y hay un montón de hijos del diablo que lo están siguiendo, que me están escuchando. Al mismo lugar vas a ir a parar. En el libro del Antiguo Testamento hablan la gente que va a estar en el infierno, que le van a decir al diablo: y tú también caíste aquí a este lugar. ¿Y no eras tú el grande en la tierra que te temían las naciones? Aquí viniste a caer. Claro, porque va a ser el último que va a visitar el lago de fuego. El primero que lo estrena, el lago de fuego, se llama el falso profeta, un apóstata. En el tiempo de la tribulación, después que el Señor levante su iglesia, es un apóstata que viene a engañar no a una nación como Miami, donde está aquel. No, este es un apóstata que viene a engañar al mundo entero y hará que todo el mundo entero le haga adore a la bestia, que es un gobernante político. Cuando Cristo pisa la tierra, esos dos son atados y echados al lago de fuego. Son los primeritos que estrenan el lago de fuego, que es la muerte segunda. Después se lleva a cabo el reinado de Cristo en la tierra. Después viene el juicio final, la batalla de Cristo final contra el reino del diablo y todo esto. Y todos los pecadores al lago de fuego en el juicio final. Y el último dice 20:10 de Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba también fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Dios no juega. Todo lo que Dios ha dicho es cierto y lo va a cumplir. Pues dice la Biblia: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. En Dios no hay avaricia. En Dios no hay mentira. En Dios no hay maldad. En Dios no hay hipocresía. En Dios no hay pecado. Pues así dice la Biblia que debemos de vivir usted y yo. Si le gusta, apláudale a su nombre. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Usted cree que un falso ama a su hermano robándole, despeluzándole hasta el último que tiene? Y si no tiene, le dice que lo quite prestado. ¿Eso es amar a un hermano? ¿No dijo Jesús que es mejor, más bienaventurado, dar que recibir? ¿Qué le dan estos hijos del diablo a nadie? Nada, lo que le dan es basura, mentira, palabras lisonjeras. Y están llevando a millones al infierno, porque lo que la doctrina de ellos es enseñarle a la gente que por medio de dinero pueden comprar a Dios. Y eso solo el diablo lo hace. El diablo le ha enseñado a la gente que con su religión es suficiente para buscar a Dios. Y las religiones, escúchenlo, fue la primera estrategia del diablo para engañar al mundo entero, incluyendo los judaizantes. La religión le hace pensar al hombre que lo que está haciendo está bien. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros tenemos a Dios por Padre. ¿Cómo es posible eso? Un satánico, un brujo y hechicero,
De perdido dice mi padre Satanás. Pero qué horrible es decir, soy hijo de Dios y ser hijo del diablo. Eso es horrible. Por eso Jesús dice, hablando de esto, habla del trigo y la cizaña, que son los hijos del diablo metidos en los hijos del reino. Pero no se preocupen, dice el Señor. Los discípulos dicen, quitémoslos. No, ahí déjenlos, porque ustedes no lo pueden ver. Eso solo yo lo sé. En el día del juicio van a ser recogidos como se recoge la paja y echada al fuego. Y los verdaderos que son hijos de Dios serán recogidos en el granero. A su nombre, a su nombre. Cuando Pablo vino y emprendió su primer viaje misionero, en el libro de Hechos, vamos a verlo, capítulo 13, versículo 6, dice que se le opuso alguien llamado Bar Jesús. Vamos a verlo. Hechos 13, 6, dice la palabra de Dios así: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, como los de hoy en día, de esos que andan de bracete con los políticos, que son ladrones igual a ellos. Por eso usted va a ver que en los antiguos tiempos siempre un rey tenía un brujo a la par. Hoy es lo mismo, todos los políticos consultan a los brujos. Y hoy hay brujos en los templos de las iglesias. Son hechiceros, eso dice el Señor en Ezequiel capítulo 22. Hechiceros y adivinos en mi casa, dice el Señor. Vamos a ver esto. Y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre Dios le puso en su corazón escuchar a Pablo, porque es Dios quien abre los corazones para que escuchen la palabra. Pero mire que aquí había un hijo del diablo que quería estorbarlo. Deseaba oír la palabra, pero él le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Quién es el que aparta de la fe a la gente? Los hijos del diablo. Hello. Repito, ¿quién es el que aparta a la gente de la fe? Los hijos del diablo. Toda persona que te quiera apartar de la fe, incluyendo tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tu patrón de trabajo, quien sea, si te quiere apartar de la fe, no es nada más, ni le puedes decir otro nombre, sino decir hijo del diablo, se me aparta. Ajá, yo sé que te parece fuerte, pero eso le dijo Pedro a Jesús, que no te acontezca tal cosa. Le dijo, diablo, apártate. No lo dijo Carlos Fuentes, lo dijo el Señor, que todo aquel que me sirva de estorbo es un hijo del diablo. A su nombre. Vea. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Esta es la diferencia de los hombres de Dios con los falsos. Que los hombres de Dios son llenos del Espíritu Santo, de poder y autoridad para decir las cosas como son. Fijando en él los ojos. No le anduvo con cuentos. Le dijo, oh, lleno de todo engaño. En otras palabras, está diciendo bóveda del diablo. Y de toda maldad. Y aquí le dice el nombre. La Biblia nos dice que se llamaba Elimas, pero Pablo le da el verdadero nombre. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Quién es el que trastorna los caminos del Señor? El diablo. Todo predicador que no mete a la iglesia en la verdadera doctrina, en la santidad, es un predicador endemoniado. A su nombre. Toda persona que te dice que estás bien y tú eres un hijo del diablo, sinvergüenza, ladrón, corrupto, mentiroso, fornicario, tu líder no es otra cosa que un endemoniado. Pero cuando un hombre te dice que te santifique, que te entregues a Dios 100%, es porque te ama. Eso no lo hace el diablo. A su nombre. ¿Cuánta gente hoy se ha vuelto a la fábula? Pablo le dijo a Timoteo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, queriendo oír lo que se les antoja, por eso se les amontonarán. Por eso va a ver que así está hoy en día. Falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y engañarán a muchos. El apóstol Pedro dice, harán mercadería con ustedes. Tienen nombre de apóstoles, pero son ladrones.
Vaya a preguntarle a Guillermo Maldonado cuánto vale la membresía para pertenecer a su ministerio. 50,000. Creo que eso vale. ¿Cuántos quieren ser socios? Tú que me estás viendo, seguí con él, hijo del diablo, que eres muy igual a él. Porque hay gente que muere por estos. Jesús le dijo a la gente: yo que les hablo la verdad no me reciben, yo que vengo en mi propio nombre no me reciben, pero si viene uno a darle de cachetada a ese bien que reciben. Así está el mundo hoy, así está la iglesia hoy. A su nombre. Pero el que les predica la verdad, me cae mal ese predicador. Claro, ¿por qué te caigo mal? Porque predico la verdad. Un falso no le cae mal a nadie. A su nombre. ¿Cuánto les gusta la palabra? Los que son hijos de Dios oyen mi voz, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. A los ladrones no los escuchan. Oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar? ¿Por qué cree que vamos a levantar la voz nosotros? Mire, a mí mucha gente le caigo mal y no soy tan popular, pero no me quieren escuchar tampoco. Pero sí le voy a decir que Dios me llamó para predicar de esta manera y no lo voy a cambiar. No me importa que me digan que soy religioso, no me importa, pero voy a predicar lo que muchos no se atreven a predicar. Porque hoy hay pastores porque no quieren trabajar. Hoy hay pastores porque son ladrones. Hoy hay personas que se han puesto y están metidos en la iglesia porque son unos holgazanes, sinvergüenzas, ávaros. Pero los verdaderos hombres de Dios no predican por dinero, predican porque aman a Cristo. Ezequiel capítulo 22 diciendo el Señor así: desde el profeta hasta el sacerdote son impíos, hay brujos, hechiceros en mi casa y todo el mundo explota, todo el mundo. Predican y profetizan por ganancia deshonesta. Y en todo eso dice el Señor, que es un mensaje que viene muy pronto: busqué un hombre que hiciese vallado y que se parase en la brecha y no lo hallé. Qué terrible que Dios no haya un hombre. ¿Sabe que mucha gente no habla de esto porque dice: ay no, yo no quiero ser criticado, cobarde, que tú no eres hombre? Pero los que son hombres predican la palabra en medio de este montón de brujería, hijo del diablo. Vamos a decirle a la gente que abra los ojos, que Dios se busca, a Dios se encuentra y que el reino de los cielos se obtiene a través de Jesucristo, a través de la fe y viviendo una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué le pasó al brujito este? Vamos a ver qué le pasó. A su nombre. Seguimos. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Oiga, que no le estoy diciendo que para toda la vida. Pablo quería que ese tiempo Dios lo usara para que se salvara y se arrepintiera. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. El diablo no pudo estorbar a Dios. A su nombre. La gente va a creer. La gente va a creer, pero necesitamos pararnos como hombrecitos. Creyó el procónsul en el Señor, a la palabra, mirando la maravilla. Dice la Biblia que creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuál es la doctrina del Señor? Que tiene poder y autoridad. Es de la diferencia con los religiosos. Escuche lo que le voy a decir. Los hombres de Dios tienen poder y autoridad para usarla cuando es necesario. Pablo aquí no es un hombre que está usando algo en la carne, sino que el mismo Espíritu le dijo: lo vamos a corregir para que entienda que el brujito no tiene ni una onza de poder y autoridad. El único poderoso soy yo. Decirle que ahora va a quedar ciego. No fue Pablo que lo dijo ciego, sino Dios. ¿Por qué? Por andarse metiendo en lo que no le importa. El que estorbe a una persona de buscar el reino de los cielos, Jesucristo dijo que el juicio sería horrible. No vas a creer que Pablo era como Guillermo Maldonado, que dijo el otro día: voy a usar una autoridad que nunca he usado. A los que me critican y guau, guau, guau. ¡Ay, qué autoridad! Y comenzó a soltar maldición contra todos los que lo critican. Los hombres de Dios no andan haciendo eso. Jesús nos mandó a no maldecir a nadie. ¿Pero por qué lo hacen ellos? Porque son falsos. Porque no les gusta que lo descubran. Y me avergüenzo porque es hondureño. ¿Cómo quedó el brujito? Ciego. Qué horrible es que hoy en las iglesias haya gente predicando y son endemoniados.
El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos contra todas las personas que viven en pecado, que sencillamente la Biblia lo encierra todo, para que todo el mundo quede convicto al juicio de Dios. La ley lo encerró todo para decirle al ser humano, no eres otra cosa que un pecador y está sentenciado a muerte. La ley vino a decirle eso al ser humano. Amén. Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para quitar la maldición del ser humano. Todo aquel que en él crea tiene vida eterna. A su nombre. Todo aquel que en él cree es hijo de Dios. Juan dice, sigue diciendo aquí, ya termino. Juan sigue diciendo aquí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Toda persona que no hace justicia, que significa no practica la justicia, o sea, no vive el evangelio como es, y no ama a su hermano, no es de Dios. El que ama a su hermano no le desea el mal. El que ama al hermano no le roba al hermano, más bien ayuda a su hermano. Amén. ¿Cuántos aman a su hermano? Voltea a ver el que está a su lado y dígale: yo le amo en el amor del Señor. Pero no sea hipócrita, se anda chismeando de él. Mejor cállese y pídale perdón. No ande chismeando a su hermano. No vaya a ser como Caín. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan aquí no está enseñando que un cristiano nunca debe pecar. No, Juan está enseñando que el cristiano no vive en pecado. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Usted puede decir, acabamos de escuchar, que el que es nacido de Dios no peca. ¿Cómo se entiende eso? Juan no está enseñando que el cristiano es perfecto, perfecto, perfecto. Juan está diciendo que el cristiano ya no vive en pecado. Vivir en pecado es practicar el pecado. Un cristiano puede tener un medio problema, un pecado, puede cometer una infracción contra la palabra, un pecado contra Dios, pero inmediatamente viene. ¿Por qué? Porque la simiente que está en él no lo deja permanecer en pecado, porque ha sido renacido de nuevo, ha sido nacido de nuevo. Inmediatamente lo ve porque es hijo de Dios. Pero el que sigue en el pecado, practicando el pecado, ese es hijo del diablo. ¿Cuántas personas así están? El domingo, muy santito, de lunes a miércoles, el diablo. El sábado se vuelven a reconciliar, de lunes a viernes, o el diablo. Y así están todo el año, hijos del diablo. Eso es lo que la Biblia dice. El que practica el pecado es del diablo. Usted no puede vivir en el pecado. Cometer el pecado deliberado una y otra vez. Y ya no siente ni reprensión. Se acabó. El cristiano cuando peca, ¿qué es lo primero que hace? Cae de rodillas. Siente una espada como cruzada por de lado a lado del corazón, que es la reprensión del Espíritu Santo. Inmediatamente va llorando y diciéndole al Señor: te fallé, aquí estoy, ayúdame, restaurame, limpia, me siento mal, me siento avergonzado, y llora. Yo creo que eso no es pecado, pastor. Es una cosita leve. Nomás le dije unas cuantas palabras, pero no es nada. No, señores, la persona que tiene el Espíritu Santo le dice una mala palabra a otro, una mala expresión, inmediatamente va a pedir perdón a él y a Dios también. ¿Por qué? Porque la simiente que está en él no le deja pecar. ¿No es maravilloso esto? ¿No le parece maravilloso esto? Que hay alguien que está en nosotros, que si no estuviera fuéramos los mismos hijos del diablo. ¿Pero por qué somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos enseña y nos guía a toda verdad. Él nos dice: eso está malo, esto está bien, esto está malo, esto está bien. No vaya por aquí, vaya por acá, y los trae la palabra. ¿No es maravilloso eso? Búsquelo. Búsquelo, que si usted lo tiene, Él mismo nos va a resucitar de entre los muertos. Así como resucitó a nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 7, vamos a ir rápido. 2 Corintios 7. Los hijos de Dios viven en santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tales promesas. ¿Cuántos quieren irse en el rapto de la iglesia? ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Pues limpiémonos.
Es todas aquellas cosas que nos contaminan la mente, los ojos, la boca, las manos, los pies, nuestro cuerpo. Apartémonos de todo eso. 2 Corintios 7:1. Hebreos 2:14 dice: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. 1 de Pedro 1:16 dice el Señor: porque yo soy santo también, ustedes deben ser santos en vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Escrito está. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así lo dice el Señor. Los hijos de Dios ya no son hijos del diablo. Fuimos redimidos de eso por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y segunda de Pedro 3:11, ahí mismo. Segunda de Pedro 3:11, ¿qué dice? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como lo es el mundo y todo el universo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todos nosotros necesitamos vivir una vida de ejercicio espiritual en la presencia del Señor. Cada día decir al Señor: límpiame, purifícame, renuévame, dame sabiduría, dame entendimiento, lléname de tu presencia, ayúdame, Señor, a desligarme de lo que me estorba. Esa es la vida del cristiano hasta que Cristo venga. Vamos a estar haciendo y practicando eso, haciendo ese ejercicio cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en esta naturaleza contaminable todavía. Su sangre nos limpia de todo pecado. Lo que la gente no quiere escuchar. La gente no le gusta que le llamen pecador y siendo un pecador. La gente no nos gusta que lo llamen hijos del diablo y siendo hijos del diablo. No, mis amados hermanos. Tenemos de decir las cosas como son. Si usted es hijo de Dios, glorifique a Dios. Pero si no tiene a Dios en su corazón, arrepiéntase, porque está incrustado en el reino de Dios. Está metido, infiltrado como un espía. Y así opera Satanás. Desde el principio, Satanás envía mensajeros, emisarios a las iglesias. Los pastores que comienzan bien, comienzan predicando la palabra del Señor, y luego llega un día donde ven como que la iglesia no crece porque están pegando muy fuerte con la palabra. Dicen: le voy a cambiar porque veo que esto no va a funcionar. Y entonces ya quitaron la mirada de Dios, cambian la doctrina. ¿Por qué? Porque el diablo les envía un emisario y les dice: así no vas a crecer, enseña esto y vas a crecer. Y mire, así está la iglesia ahora. Mire, escuche lo que le voy a decir por última vez, y se lo digo con amor en Cristo Jesús. Que si usted me dice: mire, pastor, usted con esos mensajes, esas enseñanzas, este ministerio no va a crecer, qué bueno. Porque así le voy a decir que si crece o no crece, nunca cambiaré mi manera de predicar, porque es la palabra de Dios. A su nombre. Yo no soy cristiano ni predico la palabra así porque soy pastor, ni nada por el estilo, sino porque Dios me envió a predicar así. Desde que comencé a predicar mi primer mensaje fue de esta manera. Y hoy tengo 15 años de ser cristiano. Y hasta el día de hoy sigo predicando. El que ame la palabra se va a congregar en este lugar. Pero el que le guste las lisonjas va a tener que buscar lo falso. Pero no, diga como el apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Dale un aplauso al Señor, aleluya. A su nombre, apláudele fuerte. Aquel que nos dio la vida, que nos dio derecho de ser hijos de Dios. Siéntase privilegiado. No le dé vergüenza. Hable de Jesús a sus compañeros, a su familia. ¿Usted cree que a Donald Trump le da vergüenza decir que es el presidente de Estados Unidos? ¿Usted cree que lo va a negar? Ni aún ande allá en esos países de terrorismo. Él nunca niega. Se siente orgulloso de ser el presidente de una gran nación. Pues a ti no te llega ni a las patas cuando conoces tu identidad. A su nombre. No es comparado el privilegio que tiene Donald Trump con el privilegio que tiene un cristiano. Pablo dijo: somos embajadores del reino de los cielos. A su nombre. ¿Y qué es lo que enseñamos? ¿Enseñamos a matar? No. ¿Enseñamos a robar? No. Enseñamos a la gente a cambiar su estilo de vida y que acepten a aquel único hombre que vino a dar su vida a la cruz para que usted tenga vida eterna.
Apláudale, póngase de pie, aleluya. A su nombre. Los predicadores no enseñamos a la gente a robar, ni a matar, ni a odiar. Enseñamos a la gente a vivir una vida diferente. Pero aún así el mundo nos odia. Pero la Biblia dice, Daniel capítulo 12, que los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas en la perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas del firmamento. Pero los que hacen maldad, ¿qué dice Mateo 7:22? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes eran? Predicadores, obradores de milagros según ellos, y aquí y allá. ¿Y cuál fue la respuesta? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Que Dios nos libre. Vamos a orar. Levante sus manos.